Bienvenidos en este día a Casa de Paz. Es un gusto tenerlos aquí de nuevo. En este día comparte este link, esta palabra a quien lo necesita. Yo sé que ahorita estás pensando tal vez en tu amigo, estás pensando en un familiar, estás pensando en un ser querido. No te olvides de compartir esta palabra que Dios tiene para ti. El tema que vamos a ver el día de hoy es echa fuera los miedos de tu vida. Creo que uno de los espíritus demoníacos que siempre ha atacado nuestra vida es el miedo. Y este espíritu, como lo mencionaba, es un espíritu demoníaco, ya que nos paraliza, nos detiene. Y si tú estás identificado con ese miedo, tal vez hay un miedo en tu vida, hay un miedo al dar el siguiente paso que estás necesitando, no te desconectes, porque esta noche vamos a ver cómo puedes ser libre de ese miedo. Primeramente, ¿qué es el miedo? El miedo, en la Biblia el apóstol Pablo habla que el miedo es ese espíritu demoníaco que no te deja moverte. Y me gusta mucho esta frase que menciona en el tema. Y dice, el miedo es una perversión de la imaginación que tiene el poder de desatar lo sobrenatural demoníaco. El miedo, ¿dónde es donde comienza a actuar, comienza a fluir? Es en tu imaginación, en tu mente. Aún son cosas que no están pasando, pero tu imaginación ya las está trabajando. ¿Cómo entró ese miedo al hombre? Dice en Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En este versículo nos habla que ese miedo entró cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos pecaron, escucharon la voz de Dios y se apartaron, se escondieron. Y ahí fue donde entró ese miedo tal vez a que Dios los regañara, a que Dios les dijera por qué cometieron ese pecado, por qué si ya les había dado una instrucción, tuvieron que hacerlo. Desde ese momento, ese miedo entró a nuestra vida y es el miedo con lo que constantemente nosotros batallamos. ¿Y cuáles son esos efectos de ese miedo? Te comentaba, es una parálisis, no te impide moverte, te impide actuar, te impide tomar decisiones en tu vida. Tal vez estás a punto de dar el paso a tu siguiente trabajo, a tu siguiente escuela, a tu nueva temporada, a hacer algo en tu vida que tú has querido hacer, pero que te paraliza el miedo. Te paraliza en el momento que piensas que tal vez que si lo haces te puedes equivocar, puedes ser rechazado, todo te puede salir mal. Pero justamente recuerdo una palabra que constantemente alguien me comenta o me dice, es que el no ya lo tienes seguro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Intentar las cosas. ¿Qué más o qué otro efecto trae ese miedo? Es la esclavitud espiritual, porque no solamente te paraliza en lo natural, sino en lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez ese miedo, si tú te equivocaste, si tú pecaste, si tú te alejaste de Dios, aún ese miedo puede entrar a tu vida. Decir tal vez, Dios ya no me va a querer, Dios ya no me va a amar, Dios me va a rechazar. O si ya Dios me habló tanto en esta situación y yo sigo haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Ese miedo te va a impedir a que tú te acerques con Dios, a que continúes en tu relación. También que trae ese miedo, desilusiones, peligros imaginados y como te lo decía, ese miedo opera en tu imaginación. Tal vez es algo que nunca te ha pasado, pero puede ser que vayas en la calle y estés pensando que te ocurra un accidente, estés pensando que un familiar vaya a fallecer, estés pensando que lo que estás haciendo no es lo correcto, pero tú ya te estás imaginando algo y como te decía, ese espíritu opera en tu imaginación. Y ese miedo detiene totalmente el fluir sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque en el momento que tú quieres experimentar lo sobrenatural, tú comienzas a pensar tal vez, ay no, es que si no lo hago bien, es que me puedo equivocar o constantemente me estoy equivocando en esto. ¿Y qué pasa? Ahí es cuando te detienes. ¿Y qué tal si Dios tiene esa palabra para ti y quiere utilizar tu boca para dar una palabra a alguien o quiere que te acerques a alguien y le comentes algo, pero tú ya comienzas a tener ese miedo a acercarte a las personas? Eso también contamina nuestra fe, contamina nuestra unción.
¿Y por qué voy a esto? Porque cuando nosotros tenemos ese miedo de hacer las cosas, dejamos de ver más allá de lo sobrenatural. No actuamos en lo sobrenatural de parte de Dios, sino actuamos en lo sobrenatural demoníaco. En este caso no podemos dar un paso de fe o tal vez decir, ok, yo voy a dar este paso voy a entrar a la escuela. Y en lugar de que operes en lo sobrenatural y digas, ok, yo voy a ver que se me abra una beca o voy a buscar la manera de entrar. Y en lugar de entrar con esa fe de decir, ok, Señor, yo sé que tú me puedes ayudar, ¿qué pasa? Eso te va a paralizar y dices, no, pero ¿qué tal si no me dan la beca? No tengo el recurso, no tengo el dinero. Paraliza totalmente el actuar de Dios. Cuando tú tienes ese miedo, te escondes. Cuando tú tienes ese miedo, te aíslas, porque eso no te permite desarrollar. Como te decía, es una parálisis. Es como si estuvieras aquí parado y algo te estuviera deteniendo, algo te impidiera estar hablando. Y te decía, ¿qué lo ocasiona? Tal vez que en algún momento alguien te rechazó, que en algún momento alguien te dijo que no podías hacer algo, que alguien en algún momento te dijo que no eras capaz o que no ibas a llegar a hacer lo que tú estabas soñando. Y en ese momento que tú tienes ese miedo o que empiezas a dejar que ese miedo actúe en ti, se abre una puerta, pero no se abre una puerta al cielo, sino que se abre una puerta al infierno, porque estás permitiendo que esos pensamientos te consuman, estás permitiendo que a través de esos pensamientos tú actúes. Aún dice en la palabra que tal como son sus pensamientos, así tal es Él. Entonces, si tú piensas que no puedes hacer las cosas, no las vas a hacer, porque lo mismo que está en tus pensamientos de esa manera es como tú vas a actuar, es de la manera que tú te vas a conducir. Entonces, ahí es donde cuando comienza a entrar ese miedo o cuando venga a entrar ese miedo a tu vida, ¿qué tienes que hacer? Ponerle un alto, pararlo. Y te decía, cada vez ese miedo va a ir trayendo cosas mayores, ese miedo va a irte aislando. Tal vez tú eras una persona muy abierta y de repente alguien vino y te rechazó. ¿Qué haces? Vas a comenzar a cerrarte y tal vez por una persona ya se abrió tal vez una herida en tu corazón. ¿Y qué pasa? Ya no eres el mismo al acercarte con alguien porque tienes ese miedo a que alguien te rechace. Esos pensamientos erróneos a tu vida, tal vez cuando conoces a alguien por primera vez, de la misma manera va a venir ese pensamiento. Si alguien ya te rechazó, alguien tal vez nuevo te puede rechazar por tu forma de cómo te ves, por cómo te vistes, por cómo hablas, por qué es lo que haces. Y esto constantemente está operando en nuestra vida y esto no distingue ninguna edad. Este miedo puede operar desde los más pequeños hasta los más grandes, a los jóvenes, a los adultos, a personas mayores. Y cómo nosotros, estos miedos, ¿cuáles son los más comunes que nosotros estamos operando? Y el primero es el miedo a la muerte, al rechazo. Y te menciono mucho el miedo al rechazo porque creo que es el miedo que más a nosotros comienza a afectarnos desde niños. Tal vez desde el primer momento que tu mamá no quiso darte un abrazo, desde el primer momento que tu papá no se acercó a decirte un te amo, desde el momento que tus amigos o alguien en la escuela tal vez comenzó a hacerte burla. Desde ahí entró ese miedo para relacionarte. Y solo te estoy hablando de ese miedo, pero hay aún más que operan en nuestra vida. El miedo a las alturas, el miedo al fracaso, a equivocarte. Porque venimos tal vez de una cultura, de una educación que constantemente nuestros padres nos decían es que tienes que hacerlo así. Y si no está así bien, quiere decir que te equivocaste, que ya fracasaste. Y nosotros crecemos de esa manera, de esa forma. ¿Y qué pasa? Esos miedos que eran desde chiquitos, ahora comienzan a ser miedos que ahora en la actualidad nos afectan. Miedo a volar, miedo a los accidentes, a las enfermedades terminales. Tal vez ese miedo entró porque algún familiar tuyo se enfermó. ¿O qué pasó en medio de esta pandemia? Muchos tenían miedo a enfermarse. No, mejor yo no salgo porque me vaya a contagiar. No, mejor yo no me acerco a tal vez mi familiar que esté enfermo porque me vaya a contagiar. O si alguien de tu familia murió, algún amigo, alguna persona cercana, tú
a lo mejor te guardaste ese miedo que no te fuera a pasar lo mismo que esa persona. E inclusive también miedo a perder a alguien que tú amas. Y te decía, hay muchísimos miedos que operan constantemente en nosotros, pero Dios nos da la capacidad de vencerlos. Dios nos da la capacidad de poder romper con esos miedos, porque Él no quiere que nosotros vivamos en esa esclavitud, no quiere que vivamos atados, no quiere que vivamos detenidos toda la vida, sino que Él siempre tiene algo nuevo para nosotros. ¿Y cómo lo vamos a poder recibir si estamos atados por el miedo? Imagínate que el miedo es aquella barrera, aquella pared que te impide avanzar a lo que tiene Dios para ti, a tu siguiente temporada, a tal vez un nuevo trabajo, tal vez a una nueva licenciatura, tal vez a un nuevo negocio, pero el miedo es el que te paraliza. Y te decía, ese miedo pudo por entrar por una palabra que alguien te dijo, pudo entrar por algo que tú viste que ocurrió en tu familia, pudo entrar por algo que a ti te pasó. ¿Y cómo nos podemos liberar de ese miedo? Nos liberamos de ese miedo a través de la liberación. La liberación es la clave que nos puede hacer libres del miedo. Es la eliminación permanente de esos espíritus demoníacos que lo que están haciendo es mentir, que lo que están haciendo es influirte, que lo que están haciendo es atormentándote. Tal vez tú no los ves aquí físicamente al lado tuyo, pero de repente llegan pensamientos constantes a tu vida, que tal vez no estás haciendo lo correcto, que tal vez a la edad que tienes y todavía sigues haciendo o estando en la misma condición que antes, pero hoy el Señor te quiere hacer libre de ese miedo. Y te decía, la liberación es esa clave para que esos espíritus que te están atando se vayan totalmente de tu vida. Y el propósito de la liberación es que el reino de Dios entre a tu vida y cambie esas tinieblas, cambie esos pensamientos, lo cambien por ese reino que nos trae libertad, que trae luz a nuestra vida, y es totalmente esa expulsión del reino de las tinieblas. Dice en primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí nos menciona que a través del amor de Dios nosotros podemos echar fuera ese temor que tal vez te está oprimiendo. Tal vez tú constantemente batallas con pensamientos en tu identidad, constantemente batallas en tus pensamientos que no sabes hacer las cosas. Sin embargo, cuando tú recibes ese amor de parte de Dios, hay una seguridad que viene a ti, hay una confianza total, que aunque tal vez estás haciéndole de distinta manera que alguien más lo hacía, en ese amor tú puedes actuar, tú puedes ser libre, tú puedes dar ese siguiente paso, enfrentarte a lo que viene. ¿Y cuáles son esos pasos para yo obtener mi liberación del miedo? Primeramente debemos arrepentirnos con Dios por abrir esas puertas al temor. Y te decía, tal vez en este momento que tú estás escuchando esta palabra, identificas dónde entró el temor a tu vida, dónde vino a afectarte o en qué vino a afectarte este temor. Segundo, nosotros debemos de renunciar a todo espíritu de miedo que está en nuestra vida. Te decía, te mencioné algunos. Tal vez yo renuncio en esta hora a todo miedo al fracaso. Te estoy dando un ejemplo. Ese miedo al fracaso que constantemente tienes y te impide dar ese paso. ¿Y cómo te liberas de ese miedo? Echándolo fuera, expulsándolo totalmente de tu vida. Ese sería la número 3. Y 4, pedir a Dios que Él sustituya el amor por su perfecto amor. Y yo te voy a contar algo muy rápido. Yo tenía ese miedo que te mencionaba a las alturas, e inclusive hay muchos más. Sin embargo, te puedo comentar que Dios me ha liberado de ese miedo, y te voy a decir, en ese momento que yo le estaba enfrentando, ¿qué fue lo que pude hacer? Hablar con Dios, adorar a Dios. Y hay personas que saben y son testigos de eso, pero yo he podido vencer cada uno de esos miedos dando el paso, dejando de pensar, porque cuando tú vas a dar el paso y comienzas a pensar qué es lo que va a suceder, tal vez, Señor, si yo me aviento aquí, tal vez, no sé, un clavado a la piscina, si yo me aviento, tal vez pueda hacer que me pegue, pueda hacer que me lastime. Pero si tú lo haces y no lo piensas,
¿qué puede pasar? Que rompiste todo ese miedo, que te das cuenta que después de que hayas roto ese miedo, te perdiste tanto tiempo de no poder disfrutar de las cosas. Te decía algo tan simple, tal vez aventarte a la piscina, tal vez nadar, tal vez estar en el mar, tal vez, te estoy dando un ejemplo, pero te puedes dar cuenta que después de ese atravesar o cruzar esa línea del miedo, perdiste tanto tiempo en estar detenido en algo. Y yo te invito en este día a que tú comiences a renunciar a esos miedos que han estado obstaculizando tu vida, que no te permiten caminar, que aún te han obstruido, obstaculizado el camino. Si tal vez tú estás trabajando, eres empleado y has querido abrir un negocio, hoy el Señor te dice que te liberes de ese miedo tal vez al fracaso, o tal vez tengas miedo de qué es lo que va a suceder si ya no tienes un salario base. Pero hoy el Señor te dice que ese miedo no es lo que Él quiere para ti, que detrás de ese miedo, al avanzar después de esa pared, de ese obstáculo de miedo, Él tiene para ti esa provisión, Él tiene para ti ese negocio, Él tiene para ti esa puerta de bendición. Y tal vez tú te has tenido miedo a expresarte, miedo a acercarte a las personas, miedo a tal vez demostrar tu amor a las personas, pero hoy Dios quiere llenarte de ese perfecto amor que te sana, ese perfecto amor que te hace sentir seguro, ese perfecto amor que te da esa confianza, que te da ese voto de confianza para que tú puedas hacer las cosas. Y yo te invito en este día a que tú cierres tus ojos y puedas empezar a seguir estos pasos que te he estado dando. Si tú tienes miedo a que te rechacen, hoy dile: Señor, yo me libero de ese miedo a que me rechacen. Hoy toda herida tal vez que está en mi corazón, hoy te pido, Señor, que tú seas el que la sane, que tú seas el que llene mi vida, el que tú seas que llene mi corazón con ese amor. En esta hora yo te invito a que tú cierres tus ojos y comiences a hablar con el Señor. Y a mí me gustaría orar por ti, orar para que ese miedo que ha estado en tu vida se vaya en este momento. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por este día, por este tiempo, Señor. Hoy declaramos, Señor Jesús, que esos miedos, Señor, por los cuales, Padre, han estado pasando, Señor Jesús, tus hijos, Padre, en esta hora, papá, declaro, Señor Jesús, que son echados fuera, papá, de su vida, Señor Jesús. Se han tenido miedo al fracaso, Señor, a un miedo, Señor Jesús, a enfermarse, Señor Jesús, miedo, papá, de demostrar su amor, Señor, miedo, Señor Jesús, de abrirse, Señor Jesús, de, Padre, exponer sus emociones, papito amado. En esta hora, papá, declaro, Señor, que ese miedo es echado fuera, Señor, que eres tú, Señor, tocando, papá, los corazones de cada una de las personas, Señor. Todo pensamiento, Señor, que ha venido, Señor Jesús, a su mente, papá, todo pensamiento, Padre, que ha estado de continuo, Señor, esclavizando su actuar, todo pensamiento que ha estado de continuo oprimiendo, Señor, en esta hora, papá, lo llevamos fuera, Señor, lo llevamos cautivo, Señor, a la obediencia de Jesús, Señor. Y declaro, Señor Jesús, que su mente, Señor, su corazón, Señor Jesús, son liberados, Padre, de ese miedo, Señor. Toda atadura, Señor Jesús, que, Padre, ellos, Señor Jesús, tengan, Señor, aún, papito amado, toda raíz, Señor, que tenga ese miedo, Señor, a causa de palabras, Señor Jesús, que le dijeron sus padres, sus familiares, inclusive, Señor, sus maestros, Padre, sus jefes, Señor. En esta hora, papá, declaro que toda palabra es cortada, Señor, y ese miedo, papá, no tiene parte ni suerte sobre su vida, Señor. En esta hora declaro libertad sobre ellos, Señor, libertad sobre su corazón, Señor. Y en esta hora, Padre, declaro que tu amor, Señor Jesús, los llena, papá. Tu amor líquido, Señor Jesús, llena, Padre, cada corazón, Señor Jesús. Y todo, papito amado, lo que había estado, Señor, vacío, Señor, declaro en esta hora, Señor, que es llenado por tu amor, Señor. Y cada uno de tus hijos, Señor, puede, Señor, ver ese amor, Señor Jesús, que tú les tienes, ese abrazo, Señor Jesús, que, Padre, tal vez estaba necesitando, Padre. En esta hora declaro que tú, papá, los abrazas, que tú, papito amado, los llenas,
llenas, Señor Jesús, y Padre, a partir de ahora, Señor, caminarán en esa identidad, Señor, como tus hijos, en ese amor, Señor, y toda esclavitud, Señor Jesús, en esta hora se rompe, papá. Te doy gracias, Señor Jesús, por la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú te conectaste en esta noche porque te invitó a alguien, porque tal vez un familiar, un amigo te pasó este link, hoy déjame decirte que además de Dios liberarte de esos miedos, Él tiene un regalo para ti. Tiene un regalo que es la vida eterna. Muchos llegamos nosotros a Él en pecado, llegamos nosotros a Él lastimados, heridos, inclusive tal vez llegamos a Él como última opción, pero ese regalo que Él tiene para ti es esa vida eterna, donde esos pecados, donde aquello que tal vez te hacía sentir culpable, Él quiere quitarlo, quiere borrarlo de tu vida, y hoy quiere extenderte sus brazos para que tú lo puedas recibir, para que tú vayas a Él, para que tú puedas recibir ese perdón a cada una de las cosas que tal vez tú habías estado practicando. Y en esta hora yo te voy a pedir que tú repitas en una oración conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que he pecado, que mi pecado me ha apartado de ti, pero hoy voluntariamente te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Hoy rompo todo pacto que haya hecho con el mundo, con mi carne o con el diablo, y hago un pacto contigo, Jesús, de amarte y de servirte. Y sé que yo, si hoy muriera, al abrir mis ojos estaré en tus brazos. Hoy hay fiesta en los cielos porque tú reconociste que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y tal vez si tú habías llegado antes de este video a tu hogar, a tu casa, en el lugar donde estabas, no tenías esa esperanza. Yo sé que hoy el Señor te da esa esperanza, esa nueva vida que tú estabas anhelando. Y estamos a punto de terminar. Y es tiempo de honrar al Señor con nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Dice en Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan. Cuando nosotros obedecemos a Dios en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, cuando Él nos da total provisión, nos da total plenitud. Y provisión no solamente es una provisión económica, una provisión financiera, sino cuando hablamos que Dios es nuestro proveedor, es que Dios provee en salud, provee en trabajo, provee económicamente, provee en alimentos en tu casa. El Señor es un proveedor total, no solamente en el área económica. Tal vez está proveyendo una sanidad en tus emociones, tal vez te está proveyendo de salud, y no solo a ti, sino a cada uno con los que tú vives o a cada uno de los que están en tu casa. Y hoy me gustaría que levantaras tu diezmo, tu ofrenda, y me gustaría orar por ti, orar por esas ofrendas. Ahí, levántalo. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esos diezmos, por esas ofrendas, Padre, que están presentando tus hijos, Señor. Hoy declaramos, papá, que tú multiplicas, Señor Jesús, lo que, Padre, tú estás poniendo en sus manos, Señor Jesús, porque aún de lo que tú nos das, papito amado, nosotros te damos, Señor, y sabemos, papá, que si lo ponemos en ti, Señor Jesús, tú multiplicas, Señor, no solo a cada uno de nosotros, sino a nuestras familias, Señor. En esta hora declaro, Señor Jesús, que no escaseará, Señor, el alimento en sus casas, Señor Jesús, que no escaseará, papito precioso, aún en sus familiares, Señor Jesús, que cada alacena, Señor Jesús, que cada refrigerador, papito amado, estará lleno, Señor Jesús, y no tendrán, papito amado, por qué padecer, Señor Jesús, o tener esa necesidad, Padre, del alimento, Señor, o de, Padre, de sanidad, Señor. En esta hora declaro, Señor, que esos diezmos y esas ofrendas, papito amado, son, Padre, multiplicadas, Señor Jesús, y llegaron, Señor Jesús, a ti, Padre, por los corazones, Señor, que, Padre, ellos están poniendo en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Pues bueno, que tengas un buen día. Gracias por conectarte a esta casa de paz. Nos vemos pronto.